van a venir a actuar, vamos a ver que esta cúpula es una organización en la sombra, es decir, clandestina, no está registrada. Quien tiene que adoptar las decisiones es un comité nacional político, no este grupo selecto de personas que rodean a la acusada Keiko Fujimori. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El fiscal José Domingo Pérez acusa a la cúpula formada por el círculo más cercano de la acusada Keiko Fujimori. Explica las modalidades y fraccionamientos utilizados para el dinero de las campañas. También habló de los falsos aportantes y del actuar de los demás miembros. La fase de la conversión en la primera modalidad, que viene a ser la recolección propiamente dicho, lo había especificado en la sesión anterior del Grupo Rasmus, los 3.730.000 dólares. En el caso de inversiones piuranas, 450.000 dólares. En ambos casos hay una coordinación y disposición con los demás miembros para que se encarguen de la recolección de ese dinero, situación que también lo he explicado, es decir, el dinero que proviene de las fuentes distintas a la empresa Odebrecht tiene como origen el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, porque el representante de estas empresas entrega dinero evadiendo todos los controles legales, contables, financieros, bancarios, tributarios, bursátiles, en general. No es dinero del empresario que se mete la mano a su bolsillo, no, es dinero de otra persona jurídica, distinta a la persona natural que hace la entrega del dinero. Es decir, defrauda el patrimonio de esa persona jurídica porque no lo declara la persona jurídica, no está en sus balances, no está en sus estados financieros. Hay una incompatibilidad con la propia génesis de la persona jurídica a la que le están defraudando y por lo tanto la procedencia ilícita está configurada. Cuando ya se tiene ese dinero, cuando ya se cuenta con ese dinero tiene pues que ingresar al sistema bancario, porque el objeto es alejarlo del origen. Por eso es que el dinero comienza a fraccionarse a través de distintos factores para que estos factores comiencen a permitir que el ingreso sea en menores cantidades. Es por eso que les he señalado anteriormente en la campaña 2012 y en la campaña 2016 el factor Yoshiyama. Es ahí en donde Vicente Silva Checa forma parte de esta cúpula, por lo tanto, él actúa bajo esta autoría inmediata antes mencionada. ¿Por qué? Porque es el grupo selecto que rodea a la acusada Keiko Fujimori y dan la orden, es decir, a través de la coordinación y disposición de que sean otros integrantes de la organización quienes ejecuten esos actos. Es por eso que ahí aparece Jaime Yoshiyama, quien convoca a Jorge Yoshiyama, y a este es al que le entregan el dinero que lo venía administrando también la acusada Adriana Tarazona de Cortés. Para la campaña de 2016, él utiliza la misma fórmula que en la campaña 2011, es decir, convocan a un cambista. ¿Quién es un cambista? Una persona que maneja dinero. Por lo tanto, le dan el dinero a él, el cambista comienza a moverlo y va viendo en qué oportunidades lo inserta al sistema financiero, en distintos días, en distintos bancos, es decir, el cambista realiza esos actos por montos de 69.636 dólares y 28 soles en los periodos que ya he señalado. Pero también hemos visto cómo hace Jorge Yoshiyama que otra persona deposite o transfiera ese dinero que él ha recibido de Adriana Tarazona de Cortés. Para ello busca a falsos aportantes, es decir, para que estas personas comiencen a hacer primero la entrega de su identidad para que aparezcan como aportantes, pero también el uso de las cuentas. Por ejemplo, les había señalado, Braganini depositó, Alcántara depositó, Juan Carlos Luna Frisancho transfirió, Liberty Institute, una empresa del extranjero, una offshore de Estados Unidos, también transfirió, y a su vez Castro Grandes, una persona vinculada a Jorge Yoshiyama, busca falsos aportantes de su entorno, y ahí teníamos a Castro Lozano, Jauregui Abierto, a Ponte Mesa, López Castro, todo aquello que ya lo he mencionado. La fase de transferencia. Hay que tener en cuenta que en la fase de transferencia, el cambista que recibe este dinero lo comienza a hacer circular entre las distintas actividades que va realizando, va al sistema bancario y deposita. No deposita el mismo dinero que recibió de Jorge Yoshiyama, deposita el dinero que lo comenzó a cambiar y a que ingrese al partido político Fuerza Popular. A su vez, también se comienza a hacer gastos de campaña política
¿Por qué? Porque comienza a ejecutar los otros integrantes de la organización, la cúpula nuevamente está coordinando, está disponiendo, por eso había señalado la autoridad inmediata por aparatos organizados de poder, y se comienzan a hacer estas transferencias de los dineros que procedían de quienes aparecían como estos falsos aportantes que ingresaron a las cuentas para hacer los pagos que ya demandaba la propia campaña. Y la fase de tenencia igual participa Vicente Ignacio Silva Checa. ¿Por qué? Porque hay el dinero que está ahí en las cuentas los administra Adriana Tarazona Martínez de Cortés, y en el desarrollo de la campaña tienen que ser las actividades correspondientes, que también lo he ido relatando. En cuanto al delito de obstrucción a la justicia agravada, acá lo que le estamos imputando a Vicente Ignacio Silva Checa es la coautoría no ejecutiva. ¿Por qué? Porque los miembros de la cúpula asumen roles, asumen funciones, tienen un pacto en común. Como toda organización criminal, lo que está buscando es realizar su actividad criminal, pero que no sean sancionados. Es decir, lo que están buscando es impunidad. Es lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que son llevadas a los tribunales. Por lo tanto, hay una planificación, pero también hay una ejecución. Es por eso que cuando se ha presentado el hecho general y se ha presentado la imputación de la lideresa, se ha establecido que Keiko Fujimori ordena al estudio de Riguardia obstruya las investigaciones con amenaza. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los distintos integrantes de la organización criminal es que ese acto ya ordenado por la lideresa comience a ejecutarse. Él es miembro del área legal, por lo tanto es parte de esta cúpula, y por lo tanto va a realizar actos de coordinación y disposición. ¿Para qué? Para que se ejecute la orden ya dada por Keiko Fujimori, la acusada. Es decir, que los falsos aportantes no declaren o declaren falsamente a las investigaciones. ¿Y cuáles son esas investigaciones? Las investigaciones ya identificadas: 55-2017, 80-2017, 12-2017, todas las investigaciones que se estaban llevando por lavado de activos. Y tenemos el delito de falsa declaración en proceso administrativo. Falsa declaración en proceso administrativo en concurso ideal con falsedad genérica, también estamos dentro de la organización. Él actúa por esta autoridad inmediata que ya identifiqué, que la vamos a membretar para todos los miembros de esta cúpula, y coordina y dispone la ejecución de estos delitos con el objeto de que se viole la presunción de veracidad en toda la documentación que tenía que presentarse ante la Autoridad Nacional de Fiscalización de los Procesos Electorales, siendo ejecutada la orden por Tarazona, Klimper, Herrera y Mejía. ¿Y cuál es esa información? Pues eso lo vamos a encontrar en los balances generales. No voy a volver a repetir, simplemente señalaré las fechas: 30 de junio de 2015, 30 de junio de 2016, 28 de junio de 2017, 2 de julio de 2018. Pero también en las rendiciones de cuenta que las vamos a encontrar del 14 de noviembre al 31 de diciembre del 2015, del 1 de enero al 31 de enero del 2016, del 1 de enero al 31 de 2016, del 1 de febrero al 29 de febrero del 2016, del 1 al 31 de marzo del 2016, del 1 al 15 de abril del 2016, del 1 al 31 de marzo del 2016, del 16 de abril del 2016 al 31 de mayo del 2016, del 1 al 15 de abril del 2016, del 1 al 10 de junio del 2016, del 16 de abril al 31 de mayo del 2016, del 1 al 10 de junio del 2016. Por esos hechos, se le está calificando esa conducta como autoría mediata por aparatos organizados de poder, o dominio de la voluntad por aparatos organizados de poder, por el delito de organización criminal previsto en el artículo 317, con el agravante del numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1244, en las modalidades constituir, organizar, integrar, pertenecer, jefaturar, dolo directo, autor, ya antes mencionado, autor directo en el caso de la organización criminal. Para la otra viene a ser la autoría mediata por dominio de la voluntad de aparatos organizados de poder. Ahí hago la precisión, por favor. La pena son 15 años y 5 meses, 200 días multa, y la inhabilitación, artículo 36, inciso 1, 2, 4 y 8 del Código Penal, para el lavado de activos agravado, según la ley 27.765, artículo 1, 2, con el agravante, el 3b, es decir, integrante de la organización conforme al decreto legislativo 986, en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, el dolo eventual como tipo subjetivo. Ahí estamos imputando la autoría
mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, la pena es 11 años y 4 meses, 400 días multa, 11 años y 4 meses, 400 días por ambos artículos. Por la campaña del 2016, también lavado de activos agravado, el decreto legislativo 1106, artículos 1 y 2 con los agravantes de los numerales 4.2, 4.3, calidad integrante y el valor supera los 500 UIT, como ya lo he señalado, las modalidades del 1 y el 2, el dolo eventual, la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Lo que se está solicitando son 11 años y 4 meses, 400 días, 11 años y 4 meses y 400 días por cada una de las modalidades. El delito de obstrucción a la justicia agravado, previsto en el 409A, con el agravante del segundo párrafo, ley 27.765, la coautoría no ejecutiva, dolo directo 6 años y 6 meses y 272 multas. Y finalmente, falsa declaración en procedimiento administrativo de concurso ideal con falsedad genérica, artículos 411 y 438, por hacer falsa declaración, autor directo, y la autoría mediata antes mencionada, 2 años y 6 meses. La pena concreta solicitada para Vicente Ignacio Silva Checa es de 30 años, 10 meses de pena privativa de la libertad, 70 días multa, inhabilitación, artículos 36, inciso 1, 2, 4 y 8 del Código Penal, con una duración de 15 años y 6 meses. Vamos ahora en el caso de Pierre Figari Mendoza. De la misma manera, vamos a ubicar a esta cúpula, que es parte de esta cúpula, por lo tanto, para el delito de organización criminal, ubicamos en la autoridad directa. ¿Cuál es la diferencia con Vicente Ignacio Silva Checa? Que Pier Paolo Figari va a ser el jefe de otro estamento, es decir, del área política. Pero, en general, los miembros de la cúpula van a tener las mismas conductas: constituir, organizar, integrar y jefaturar, porque van a jefaturar cada una de sus estamentos. La organización criminal. La cúpula, ya lo he identificado, la finalidad es cometer los delitos que he listado. Dentro de la estructura, él va a estar en esta área política, que él es el que va a hacer las veces de coordinador con la bancada de Fuerza Popular. ¿Para qué? Para lograr los fines criminales que se han propuesto. La temporalidad y la funcionalidad, ya lo he mencionado, entonces vamos ahora a las conductas específicas atribuidas a Pierre Figari Mendoza. Al ejercer esta jefatura del área política dentro de la organización criminal, es una persona de la confianza de la lideresa Keiko Sofía Fujimori Gucci. Por lo tanto, coordina y dispone los actos de control y dominio de las actividades de la bancada de Fuerza Popular. Esto de acuerdo a sus objetivos. Yo les he señalado que van a venir congresistas de dicho partido, de aquella legislatura, que a ustedes le van a manifestar quiénes y cómo se adoptaban las decisiones. También se quiebra toda norma de la persona jurídica Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque se está creando una estructura paralela. Es decir, si revisa, bueno, se va en el estadio correspondiente, se va a revisar el estatuto, y conforme a todas las fuentes de prueba que van a venir a actuar, vamos a ver que esta cúpula es una organización en la sombra, es decir, clandestina, no está registrada. Quien tiene que adoptar las decisiones es un comité nacional político, no este grupo selecto de personas que rodean a la acusada Keiko Fujimori. Se ordena realizar actos de colocación, transferencia, tenencia de los activos de las campañas 2011-2016, lo que voy a comenzar a mencionar cuando ingresemos al delito de lavado de activos. Realizan actos de obstrucción a través del estudio Guardia, y acá también a los testigos que están en la región San Martín, con el objeto de que se presten los falsos testimonios en las investigaciones. ¿Por qué? Porque va a haber una coordinación de Pierre Figari Mendoza con la acusada Keiko Sofía Fujimori, con el acusado Luis Mejía Leca. ¿Para qué? Para que haya una defensa de las investigaciones, en buena cuenta, la obstrucción que ellos estaban buscando. También vamos a dar cuenta de la instrumentalización de la representación de Fuerza Popular en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ya les he señalado, acá se va a actuar la prueba. Una de ellas es el chat de la botica, en donde ustedes podrán apreciar cuáles son las pautas, cuáles son las indicaciones que daban a los propios congresistas de la República para el ejercicio de sus votaciones. Además de esta instrumentalización, va a haber la intromisión para las iniciativas legislativas, para aquellos proyectos o modificaciones legales que vayan a favorecer a los grupos económicos que dotan de los activos. Esto ya lo he venido señalando con anterioridad, la Ley General de Alimentación Saludable. Pero a su vez están buscando abogados que puedan proyectar aquellas normas que modifican el proceso y las normas
penales. Les he señalado que van a venir abogados que van a atestiguar cómo es que reciben estas indicaciones y cómo es que se adopta esta decisión desde la cúpula. Y esta cúpula comienza a relacionarse con otras redes. Es el caso de la red Cuellos Blancos del Puerto, en donde ustedes podrán apreciar cómo es que se brinda a el ex fiscal de la Nación y al ex juez supremo César Inostroza. A su vez, se vincula con el Consejo Nacional de la Magistratura para perjudicar a magistrados y magistradas que van a conocer las investigaciones de este grupo. Puse el caso de la Jueza Superior Condori Fernández. Además, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque les he señalado de que se busca afectar el ejercicio que tenía el jefe de la OMP de aquel entonces, Castillo Mesa. Además, comienzan a afectar a través de las denuncias constitucionales, el manejo indebido de las denuncias constitucionales a los altos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y les he señalado, ustedes van a conocer a través de la documentación que el juez supremo, César San Martín, es membretado por esta organización como el enemigo histórico del fujimorismo. Y finalmente, la vinculación que van a tener con el notario público Alejandro Paulo Rodríguez Cruzado. ¿Por qué? Porque de la documentación que se halló en el allanamiento al local de Fuerza Popular, había sendos documentos en blanco, pero que estaban visados o autorizados por el citado notario. Vamos con el delito de lavado de activos agravado por organización criminal. Comenzamos con la campaña 2012. Como les he señalado, para esta clase de delito se les está atribuyendo a los miembros de esta cúpula la autoría mediata en dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, con el agravante que son integrantes de una organización criminal. Pierre Figari Mendoza es parte de esta cúpula, él va a jefaturar un estamento en particular que es el área política. Por ende, lo que va a hacer es coordinar, disponer con los demás miembros de esta cúpula que se ejecuten esos actos propios del delito de lavado de activos. Y luego que se puedan ejecutar ellos, buscar que se oculte el origen ilícito para el logro de sus finalidades. Es por eso que en la fase de conversión a Pierre Figari Mendoza lo vamos a encontrar bajo esta categoría de la autoría inmediata antes mencionada, porque coordina, dispone la ejecución de los actos. Ya les he mencionado de que hay una fase de la recolección del dinero de la fuente de Odebrecht, que lo ejecuta Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, de los $3.500.000 de Rasmus o del grupo Rasmus, que lo ejecuta Bedoya, Shigeyama, Yoshiyama y Matsuno, de Dionisio Romero, que lo ejecuta Yoshiyama y Fujimori, de Confiet, que lo ejecuta Jorge Briceño, y de Calle Quirós. El dinero se recolecta y por lo tanto tiene que ingresar al sistema bancario y financiero, y ahí yo les había mencionado, vamos a encontrar a los factores. El primer factor, el factor REATI, lo que se busca es que el dinero pueda ya ingresar al sistema financiero. Para eso se van a buscar los distintos falsos aportantes que corresponden a la región San Martín. Luego vamos a encontrar el factor Yoshiyama. Al ser miembro de esta cúpula, se coordina, se dispone, Adriana Tarazona procede la entrega del dinero a Jaime Yoshiyama y luego a Jorge Yoshiyama. Y así vamos viendo de que se utiliza acá la modalidad del pitufeo porque se buscan distintos falsos aportantes. Ya hemos establecido el monto total utilizado bajo esa modalidad. Se utilizan las cuentas de terceros. Acá puse el caso de Moritani Kutsuma, puse el caso de Luna Frisancho, he puesto el caso también de la otra modalidad del cambista, es decir, de UJ Saico Mendoza, a quien se le entrega dinero. Y finalmente, los pagos de publicidad, esto lo ejecuta José Klimper Ackerman a CPR Radios, Medios y Entretenimientos, RPP, Latina, Andina de Radiodifusión, Global Corporation Consulting, y finalmente la fase de transferencia. Es decir, si el dinero ha logrado ingresar a las cuentas y comienza a pagarse los gastos de publicidad, que es lo que finalmente comienza a rendir el partido político. Esta acción va a ser ejecutada por otra integrante, es decir, Adriana Bertilda Martínez de Cortés. A su vez, el dinero que se le dio al cambista, el cambista lo procede luego a insertar en las cuentas o a transferirlo a las cuentas del partido. Y la fase de tenencia, nuevamente estamos dentro del concepto de la cúpula, y quien se va a encargar de la administración, es decir, del dinero que va a ser utilizado para los gastos de la campaña por los montes antes fijados, es Adriana Bertilda Tarazona de Cortés. Para la autoría
perdón, para la campaña 2016, también vamos a encontrar a Pierpaolo Figari Mendoza, parte de la cúpula, autoría inmediata en dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Acá la cúpula lo que hace es reemplazar a Jaime Yoshiyama por José Klimper Ackerman, pero sigue teniendo la misma actuación, es decir, coordina y dispone para que sean los otros miembros de la organización que ejecuten los actos. Acá lo que vamos a encontrar en la campaña 2016 es que es integrante de la organización criminal como el agravante y el valor del activo va a superar las 500 UIT. En la fase de la conversión, por lo tanto, disponen y coordinan que ejecuten estos actos de recolección de fuentes ilícitas. Y había mencionado la primera fuente ilícita del grupo Rasmus, los $3.730.000. Acá hacemos la excepción, la autoría inmediata por aparatos organizados de poder, en esta fuente para Pierpaolo Figari Mendoza. ¿Por qué? Porque él, al ir a recolectar $645.000 en el periodo 2 de marzo de 2015 al 19 de mayo de 2015, le estamos atribuyendo la autoría material. Es decir, ya él se constituye a estas instalaciones de esta empresa y por lo tanto, por esa cifra, los $645.000, le estamos atribuyendo esta autoría material. En el caso de Inversiones Piurana, es la otra fuente, él actúa a través de esta autoría inmediata, coordina con los demás integrantes y son Fujimori y Klimper quienes van a ejecutar ese acto. El dinero es recolectado, entonces el dinero tiene que ingresar al sistema financiero bancario. Para ello, más bien, aparecen los factores que les he indicado que nos permite la identificación, cuáles son las modalidades que se utilizó. Es decir, la cúpula coordina, dispone, Adriana Tarazona le da los activos a Yoshiyama, Yoshiyama se lo da a Jorge Yoshiyama y se utiliza al cambista, ya lo he identificado por los montos, la transferencia desde otras cuentas y la ubicación de falsos aportantes, todo ello dentro de esta clase de autoría inmediata antes mencionada. La fase de transferencia, nuevamente, coordina y dispone la ejecución de actos de transferencia, es el campista que tiene la cantidad de dólares, es el campista que comienza a transferirlo a las distintas cuentas. El dinero ya había ingresado por los falsos aportantes, entonces se comienza a pagar los gastos de campaña que lo comienza a ejecutar Adriana Tarazona de Cortés. Esta información, lo había mencionado, se introduce a través de los distintos reportes de la OMPE y las pericias que se han elaborado. Y la fase de tenencia, Pierpaolo Figari, nuevamente bajo esta autoría inmediata por aparato organizado de poder, coordina la ejecución de los actos de tenencia, es decir, la administración. ¿Quién realiza la administración? ¿Quién usurpaba el cargo de tesorera titular? Es decir, Adriana Bertila Tarazona de Cortés. El delito de obstrucción a la justicia agravado va a implicar la misma suerte de lo que ya hemos anunciado en el caso de Vicente Ignacio Silva Checa, es decir, la coautoría no ejecutiva. Van asumiendo roles y funciones en base a un pacto en común dentro de una planificación y ejecución. Al haber ordenado que Keiko Fujimori se busque al estudio de guardia para que estudie las investigaciones con amenaza, entonces el área política, la cual él jefatura, comienza a desplegar los actos de la coordinación y la disposición con los demás integrantes de la organización. ¿Para qué? Para que los falsos aportantes sean inducidos para que presten un falso testimonio y se justifique la licitud del dinero en las investigaciones que se estaban siguiendo por lavado de activos. En el caso del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso por falsedad genérica, se presenta lo mismo que en el caso de Vicente Ignacio Silva Checa, autoridad inmediata por dominio de la voluntad de grupos organizados de poder, bajo los supuestos de la información falsa de los estados financieros, que ya lo he mencionado para el caso de Vicente Silva Checa, y la información falsa para la rendición de cuentas, también en los documentos que había mencionado. Por lo tanto, para el caso de Pierpaolo Figari Mendoza, es autor del delito de organización criminal previsto en el 317 del Código Penal, agravantes 2 y 3 del Decreto Legislativo 1244, constituir, organizar, integrar, pertenecer y facturar, dolo directo. La pena solicitada 15 años, 5 meses, 200 días multa, inhabilitación del artículo 36, ISO 1, 2, 4 y 8. Lavado de activos agravado, ley 27.765, artículo 1, 2, con la agravante del 3B del Decreto Legislativo 986. Las modalidades del 1 y 2, dolo eventual, título de participación, autoría inmediata, dominio de la voluntad por aparatos organizados de poder,
La pena solicitada, artículo 1, artículo 2, en ambos casos, 11 años, 4 meses, 400 días multa. Para la campaña del 2016, lavado de activos agravado, previsto en el decreto legislativo 1111, artículos 1 y 2, con las agravantes del 4.2, 4.3, las modalidades del 1 y 2, el doble eventual, el título de participación, la misma autoría inmediata que he mencionado anteriormente, la pena solicitada tanto para el 1 y el 2, 11 años, 4 meses, 400 días multa. Para la obstrucción a la justicia, artículo 409A, el Código Penal con la agravante del segundo párrafo de la ley 27.765, coautor no ejecutivo, dolo directo, la pena solicitada 6 años, 6 meses, 272 días multa. Para el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo en concurso con la falsedad genérica, artículos 411 y 438, dolo directo, la misma autoría para el caso de lavado de activos que he mencionado, 2 años y 6 meses. La pena solicitada para Pier Paolo Figari Mendoza, concreta 30 años, 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días multa, inhabilitación, artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8 del Código Penal con una duración de 15 años y 5 meses.